quilombo, 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 quilombo. En principio, que voten os residentes ausentes para mí non está mal. De feito, son residentes, o sea, teñen a nacionalidade española. Outra cosa xa a terceira xeración, iso xa é un pouco máis complicado. Pero, en principio, a xente que marchou daqui, que está fora, debería conservar os seus dereitos. Pero a cuestión é como se garantizan eses dereitos. O que non podemos permitir é que unha persoa que está no estranxeiro 20, 30 anos veña aquí a decidir que goberno temos. É dicir, eu creo que é ilóxico. Para min, o lóxico sería que unha persoa marcha, bota un tempo traballando noutro lugar, debe ser nese lugar, sobre todo se ten intención de quedar durante moitísimos anos, debe ser nese lugar onde estas persoas axuden a construir ese sitio, onde paguen os seus impostos e onde, evidentemente, eles exerzan o seu dereito a decidir sobre as maneiras de organizarse e de desenvolverse nesa sociedade. Por lo que se refire a Galicia, está moi claro que tanto nos termos que se describe a normativa electoral, en primeiro lugar temos que ir a Constitución e Estatuto e despois a propia legislación, tanto a Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral, que rixe no ámbito estatal, como a normativa específica para Galicia, que a Lei de Eleccións ao Parlamento de Galicia define moi claramente como voto libre, igual, directo e secreto. Por lo tanto, para que todos os espectadores o poidan entender, un procedimento moi sinxelo, voto directamente en urna, voto exercido de forma persoal, un voto que non pode ser delegado e un voto que debe ser secreto para que non haxa ningún tipo de coacción. A diferencia desto é que hai dous momentos no proceso de residentes ausentes en que o votante non está plenamente identificado. O primeiro é no momento en que lle chegan as papeletas aos residentes ausentes, non hai ningún elemento que nos faga saber aquí, certamente, que é a persona que vai destinada, que ten recollido as papeletas e as certificacións cara á votación. Dentro dese sobre te mandan una sola papeleta puedes meter y te mandan en el otro sobre donde mete todo junto el censo electoral tuyo, donde estás tú anotado para el voto. Entonces es muy difícil que se pueda manipular esos votos, es difícil, muy difícil. No se dice que no, en este mundo hoy día se puede hacer todo, pero no creo que los partidos gallegos se molesten en hacer eso, no les interesa tampoco. Los veo honestos en el tema ese. E o segundo momento onde non hai ese recoñecemento é o momento en que o votante vai a correos.
al no pedir la documentación en el correo, cualquiera puede ir con 20 sobres y echarlos. Es así. Desgraciadamente ocurre mucho. No, esto es una picardía que firmen esto, si quieres lo puedes firmar, pero yo te los pongo así para que los firmes. ¿Quieres firmarlos? ¿Se los dejan aquí los señores para que usted los vaya a depositar al correo? Sí, me los deja a nosotros. Por lo menos en nosotros todavía creen. Cuando vos entregas tu voto y te piden el número de documento para saber quién llevó la carta o quién votó, entonces sería más controlable. Sí. Pero como cualquiera puede llevar varios votos y depositarlos y con el comprobante que te dan en el correo, es muy fácil. Aquí hay más. 140 me parece que se mandaron. Unha persona non pode votar por 20, por 30, por 40 ou por 100. Si isto se demostra que así é gravísimo e evidentemente un motivo de impugnación. Hola. Mira, me mandaron a despachar esto. Me dicen que es libre esto para mandarlo. Bueno, 6 era, ¿no? Espera por la duda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Hay algún probante de eso? Ahí está. Acá tenemos con numeritos los 6 franqueos de las cartas, de los 6 votos que ha mandado una sola persona. Que non se requira nin a presencia física nin a identificación do votante, o cal dá lugar a situacións como as que se ven no documental de que unha persoa poida entregar os votos de non sei canta xente ca posible manipulación que eso conleva, e por outro lado que interveña o servicio de correos de un país en un proceso de votación cando é totalmente alleo ao sistema electoral. Pedí en la Comisión de Migración que había que modificar el sistema y dije, ¿por qué el sistema hay que modificarlo? Para hacerlo más seguro. Pero yo no dije que manipular el voto del emigrante, sino que un tipo va al correo, arregla con un tipo, por ahí se puede llevar una saca de votos. Eso es lo que yo dije. Que no es lo mismo que decir engañar al tipo que lo tiene. Yo dije que había que tener cuidado porque está participando de la elección gente que es totalmente ajena. Es que yo voy, le digo a 20 paisanos, che, dame el sobre, dame el sobre. Es cierto. Pero el paisano que tú lo das, ¿por qué te lo quiere dar? No sé si está claro. Yo tengo un sobre aquí. Eso no es mío. Yo lo puedo tirar ahora. No sé si está claro. Y este señor no votó. Absolutamente ilegal. Pero quiero llamar a atención que é ilegal, pero este tipo de... a lei electoral, no referente aos residentes ausentes, o propicia. Ese é o problema. Hai algún país máis que ten sistemas de votacións parecidos, pero o problema non está tanto nos países que teñen ou non sistemas de voto de estranxeiros. O problema está nos países de procedencia dese voto. Por qué? Porque os sistemas de correos son diferenciados respecto duns países a outros. E máis, hai algúns países onde o sistema de correos está privatizado. Si somos 100.000 los que votamos, sí, tenemos que hablarle a la gente que recibe el voto. Estamos considerando que el correo argentino en este momento está entregando los votos. Y lo que nosotros pedimos, en este caso tú, Elena, que has participado en muchas elecciones, que la gente no quede con el voto en casa. Fueron ya entregados a las sucursales de correo absolutamente todos los sobres. No quedó ni un sobre sin entregar en la sucursal del correo. Pero al día de ayer había 11.500 sobres retenidos en las sucursales de gente que se había ido a visitar a su casa, que no estaban y no habían ido a retirar esos sobres. Entonces, la gente tiene que ser consciente de que debe de ir al correo, porque a veces no están. Cada uno de su zona. Cada uno de su zona, por supuesto, y solicitar, siempre con documentación, claro está, la entrega de ese sobre. Todavía no les llegó. Todavía no me llegó. Está saliendo la domicilio recién hoy. Ajá. O sea que, y si no me llega, ¿puedo venir a buscarlo acá? No, porque no van a volver, me parece, acá. ¿No vuelven acá los votos? No creo que vuelvan.